Hola jóvenes, me da un gusto volverlos a saludar. En esta ocasión con este video correspondiente a la materia de geometría analítica, en la cual analizaremos los temas de lugares geométricos, recta y algunos elementos de la recta como pendiente y ángulo de inclinación, correspondientes a la lección 3 de su cuadernillo. Entonces, comencemos. Antes de repasar los conceptos de recta, veamos un poquito lo que se trabajó en la actividad de apertura en la que identificamos o en la que utilizamos algunas ecuaciones para poder realizar unos gráficos y poder identificar qué tipo de lugar geométrico estábamos trabajando. Analizamos tres lugares geométricos que fue la recta, la parábola y la circunferencia. Y notamos que dependiendo de la forma de su ecuación, de las características de su ecuación, era el lugar geométrico que obteníamos. Ejemplo, la recta no intervenían potencias mayores a 1. En la parábola, la x estaba elevada al cuadrado. Y en la circunferencia, tanto la x como la y estaban elevadas al cuadrado. De esta manera, entonces podemos establecer que un lugar geométrico va a estar definido por su ecuación. Ok, entonces empecemos a entrar más a fondo en el concepto de la recta y sus características. Ya vimos que la recta es un lugar geométrico, en el cual significa que todos sus puntos que forman la recta cumplen con una misma condición. En este caso nos referimos a la condición de que si yo tomo dos puntos cualesquiera de esta recta, la pendiente que se obtiene siempre va a ser la misma comparada contra otros dos puntos cualesquiera de la misma recta. De esta última descripción, vemos que surge un concepto que ya conocíamos, el cual es pendiente y que está estrechamente ligado a la inclinación que tiene la recta. Entonces podemos decir que una característica de una recta es que tiene pendiente y con esa pendiente se puede conocer su ángulo de inclinación. Entonces quiere decir que una recta está conformada por puntos en los cuales dos parejas de puntos obtienen siempre un mismo ángulo de inclinación. Definamos algunos tipos de las rectas que vamos a estar analizando. Vamos a comenzar con la recta horizontal. Una recta horizontal va a ser aquella que sea paralela al eje de las X. Recuerda que paralelas son dos rectas que nunca se van a cruzar en ningún punto, siempre mantienen una misma distancia una de la otra. ¿Y cómo es la ecuación para este tipo de rectas? Pues como valga lo que valga la X, el valor de la y se mantiene constante, para este primer ejemplo 3, entonces en la ecuación no interviene la x, simplemente y es igual a 3. En todo momento la y es igual a 3. Otro ejemplo sería que en todo momento y es igual a menos 2, que sería esta recta que está pasando por el menos 2. Valga lo que valga x, la y siempre vale menos 2. Muy bien, estas son las rectas horizontales. Entonces, ahora veamos una recta vertical, la cual su característica principal es que va a estar paralela al eje de las y. Y si analizamos entonces la ecuación, en ellas no va a interferir la variable y, simplemente la voy a definir con la x. Por ejemplo, la ecuación de la recta b, que es esta de acá, me dice que la x siempre vale 1, por lo tanto su ecuación es así, x igual a 1. En el caso del inciso D, que pasa por menos 2, quiere decir que la x siempre vale menos 2. Menos 2 con cualquier otra combinación de coordenadas para la y, pero la x en esta recta siempre va a estar en menos 2. Muy bien, esas son las rectas sencillas. Vamos a ver ahora una recta con pendiente positiva. Va a ser una recta con pendiente positiva aquella que tenga un ángulo de inclinación menor de 90 grados y mayor a 0 grados. Es decir, entre 1 y 89 vamos a obtener siempre rectas con pendientes positiva y su característica es que van de menos a más, es decir, de esta manera. Muy bien, veamos también, si su ángulo es de 3,0, dijimos que era el ángulo va a ser menor que 90,
pero mayor que 0. Ok, otra característica que tiene es que su pendiente siempre va a ser mayor que 0. Ahorita vemos el caso de la pendiente. Muy bien, un ejemplo de ecuación con una pendiente, de una recta con pendiente positiva es este que tenemos aquí, en su forma general. Pero vamos a estar más acostumbrados nosotros a verlo de esta manera, su forma en la que la y está despejada. Estas dos ecuaciones son exactamente la misma, solo en una está despejada la y. Y es igual a x menos 3. ¿Ok? Está la x positiva, tengo un menos 3 y la recta que le corresponde a esta ecuación es esta de aquí. A eso entendemos que en este ángulo está entre 0 y 90 y nos damos cuenta también que va de menos a más la recta, por lo tanto es positiva su pendiente. Muy bien, ok. ¿Qué pasa con las rectas con pendiente negativa? Bueno, pues entonces van a ir de más a menos. Empiezan arriba y van disminuyendo. Y un ejemplo de ecuación es este de aquí. Despejado, nos damos cuenta que en este caso, en la de pendiente negativa, la x se está restando. Quiere decir que en estos casos la pendiente es menor que 0. Y si su pendiente es menor que 0, vamos a estar hablando entonces de rectas con un ángulo de inclinación mayor a 90 grados. Es decir, vamos a estar hablando que el ángulo va a ser mayor a 90 y menor a 180. Lo que más define es lo siguiente, o sea, yo inmediatamente veo una recta así, hablo de una recta con pendiente positiva. Si veo una recta de esta manera, estoy hablando de una recta con pendiente negativa. Pero bueno, ya introduje el tema de pendiente, inclusive su símbolo, que es una M. ¿Y qué va a ser este símbolo? Bueno, va a ser el que me permita definir y calcular la pendiente de una recta dados dos puntos. Se requieren, como lo acabo de decir, dos puntos pertenecientes a una recta en el que debemos de conocer sus coordenadas, porque vamos a emplear esta fórmula para hacer el cálculo de dicha pendiente. Por lo tanto, si yo tengo un punto A, quiere decir que tengo una x1, una y1. Si tengo un punto B, tengo una x2 y una y2. Con estas coordenadas sustituyo en esta expresión y puedo obtener el valor de la pendiente de esa recta, donde x1 y y1 son las coordenadas del punto 1, como lo puse acá, x2 y y2 son las coordenadas del punto 2, como lo describí de esta manera. Muy bien. Vamos a ver entonces un primer ejemplo. Me están dando los puntos 1,2 y 5,7 y vamos a determinar la pendiente con ellos. Entonces dijimos que el primer punto tiene x1 y1, el segundo punto tiene x2 y2. Aquí está donde se define que el punto 1 será A y el punto 2 será B. Entonces aplicamos la fórmula. Esta es mi fórmula. Comienzo con las sustituciones. A y2, ¿cuánto vale y2? 7. Le voy a restar, aquí está el signo de resta, el valor de y1, que es un 2. A x2, que es un 5, le voy a restar el valor de x1, que es un 1. En este ejemplo no tuve inconvenientes con los signos, va a ser la operación directa, 7 menos 2 es 5 y 5 menos 1 es 4. Si yo tengo una fracción que no puedo simplificar, que no puedo reducir a un entero, la voy a trabajar de esta manera. Aquí me estoy dando cuenta que su pendiente es 5 cuartos. Es una pendiente positiva, por lo tanto el gráfico tiene que ser de esta manera. Muy bien, antes de graficar vamos a darle significado a esta pendiente, 5 cuartos.
¿Cómo puedo darle significado? Bueno, voy a tener que auxiliarme de algunos conocimientos de trigonometría que ustedes estudiaron el semestre pasado para poder establecer el valor del ángulo. La función que vamos a estar utilizando es la función tangente, porque esta está definida en base a un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa va a ser nuestra recta en cuestión y los puntos 1, 2 van a formar los llamados catetos. Es decir, se escoge la función tangente porque es la que nos permite relacionar los catetos, que son los que conozco, para obtener el valor de la hipotenusa, que es el que desconozco en cuanto a su inclinación. Entonces, ¿qué dice la función tangente? La tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por eso se utiliza esta, porque yo conozco el cateto opuesto, conozco el cateto adyacente. ¿Sí? ¿De qué manera? Bueno, el cateto, si tengo una línea así, el cateto opuesto va a ser este de aquí, el cateto adyacente va a ser esto y estoy calculando este ángulo. Muy bien. ¿Quién es entonces el cateto opuesto? El cateto opuesto va a estar representado por la diferencia de las y, porque este es el eje y. Le voy a restar a este valor y2 el valor de y1 y con eso obtengo la magnitud de este lado, y2 menos y1. Y entonces si yo resto la x2 menos la x1, obtengo el cateto adyacente. Y si observan, esto mismo es la fórmula de la pendiente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir entonces? Que tangente de C es igual a la pendiente. Y aquí está lo que te decía con mis notas. Esta es mi recta y tengo el cateto adyacente que dijimos que era x2 menos x1 y tengo el cateto opuesto que dijimos que era y2 menos y1. Muy bien, pasemos a lo siguiente. Ya definimos que tangente de C es igual a m. Pero para poder conocer cuánto vale C, necesito despejarla. ¿Cómo se despeja? Si yo aquí tengo tangente, tangente puede pasar del otro lado como tangente a la menos 1. Por lo tanto, el ángulo C es igual a la tangente a la menos 1 de la pendiente. Tangente a la menos 1 es una función inversa de tangente que la puedes encontrar en tu calculadora, ya sea con este símbolo, con tangente a la menos 1, o con la palabra arctan, que es el arco tangente. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos simplemente? Voy a obtener tangente a la menos 1 de 5 cuartos, que fue la pendiente que calculamos en el ejercicio, en el ejemplo anterior. Y tangente a la menos 1, aplicando esta función a 5 cuartos, ojo, deben de respetar estos paréntesis para que lo haga correcto su calculadora, me da como resultado 51.3 grados. Quiere decir que de la recta del ejemplo que me dieron, donde sus coordenadas eran 1,2 y del otro punto su coordenada era 5,7, la recta que se forma entre ellos dos tiene un ángulo de inclinación de 51.3 grados. Para fines ilustrativos, aquí se trazó el triángulo rectángulo para que identifiques, pero recuerda que este ángulo es el mismo que está entre el eje X y la recta en cuestión. Muy bien, analicemos un ejemplo más para que quede claro. Ahora tenemos las coordenadas del punto C, que es 2, menos 3, y las coordenadas del punto D, que es menos 4, 1. Vamos a tomar como punto 1 a C y como punto 2 a D. Por lo tanto, es importante que ustedes tomen sus notas y pongan siempre inmediatamente quién es X1, quién es Y1, quién es X2 y quién es Y2. Muy bien.
Entonces aquí tengo mi fórmula de la pendiente y empezamos a sustituir. Y2, ¿cuánto vale Y2? Un 1. Menos de la fórmula, nunca lo olviden. Este menos es este de acá. Y ahora dice el valor de Y1. ¿Cuánto vale Y1? En este caso Y1 vale menos 3, por eso lo pongo entre paréntesis. Porque tengo el menos del menos 3 y el menos de la resta de la fórmula. En la parte de abajo dice X2, ¿cuánto vale X2? Vale menos 4, menos de la fórmula, y X1, ¿cuánto vale X1? Vale 2. Entonces solo escribo 2. Vamos a trabajar con los signos. Primero, el 1 lo paso igual, menos por menos se me hace más, 3. Y abajo ya hago la operación, menos 4 y menos 2 me da menos 6. Arriba voy a tener 1 más 3, 4, sobre menos 6. Aquí de una vez observamos, podemos simplificar esta expresión, mitad a 4, 2, mitad a menos 6, menos 3. No importa si este signo lo tiene el 3 o el 2 o lo escribimos aquí a la mitad. Tal vez estemos más acostumbrados a ponerlo de esta manera, como se los muestro en esta parte de aquí. Ese es el valor de mi pendiente. Ya estoy observando que es una pendiente negativa, por lo tanto su gráfica es una recta con esta forma al menos. Como ya conozco cuánto vale la pendiente, entonces el ángulo de inclinación va a ser igual a tangente a la menos 1 de menos 2 tercios. Y haciendo ese cálculo, tangente a la menos 1 de menos 2 tercios me da menos 33.69. Pero aquí es importante aclarar algo. Yo no puedo tener ángulos negativos. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, siempre que te dé un resultado negativo, lo que vas a hacer, el ángulo va a ser igual a 180 menos los grados que acabas de encontrar. 180 menos 33.69 me da 146.31, que es el que te muestro acá en el gráfico. ¿Correcto? Ten muy presente esto, repito, cuando el ángulo, o generalmente si tienes una pendiente negativa, te va a dar un ángulo negativo, no te puedes quedar con ese ángulo, tienes que hacer esta resta. A 180 le restas el ángulo que encontraste y ahora sí obtienes el ángulo correcto, porque nosotros medimos en base al eje X nuestro ángulo. El resultado que obtuvimos es el complementario, que va desde aquí hasta acá. A ver, aquí entonces tengo los 33.69. Es importante conocer esto de todas maneras, ¿verdad? Y observa que no lo puse negativo, simplemente es el ángulo que complementa al que estamos acostumbrados a medir. Muy bien, jóvenes, vienen una serie de ejercicios en las que se les pide calcular pendientes y ángulos de inclinación. Más marcado hacia los ángulos de inclinación, y yo voy a agregar una serie de ejercicios en las que calculemos la pura pendiente en base a sus dos puntos. Pero bueno, este es en sí todo lo que se va a ver en esta lección de esta semana. Está demasiado sencillo, recuerden practicar, recuerden preguntar si tienen dudas, y pues nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, jóvenes.